Hola, bienvenido a este video sobre el café. ¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua? En este video, exploraremos la historia del café, los diferentes tipos y los mitos alrededor de esta deliciosa bebida. El café es un cultivo perenne, lo que significa que puede vivir y producir frutos durante muchos años. El tiempo de cultivo del café varía según las condiciones ambientales y el manejo agronómico, pero en condiciones comerciales, el ciclo de vida de la planta de café puede superar los 20 a 25 años. El desarrollo vegetativo de la planta de café se puede dividir en 3 etapas: germinación a trasplante, 2 meses, almácigo y plántula, 5 a 6 meses y siembra definitiva a primera floración, 11 meses. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene esta deliciosa y estimulante bebida? El origen del café se remonta a varios siglos atrás, en Etiopía, en África. Cuenta la leyenda que un pastor notó que sus cabras parecían tener mucha energía después de comer unas bayas rojas de un arbusto cercano. Decidió probar esas bayas él mismo y pronto experimentó un aumento en su vitalidad. A partir de ese momento, la noticia de esta planta se extendió rápidamente y comenzó a ser cultivada y consumida en diferentes partes del mundo. A medida que el café se fue popularizando, comenzaron a surgir diferentes métodos de preparación y el comercio del café comenzó a florecer. En el siglo XVII, las primeras cafeterías se establecieron en Europa y se convirtieron en lugares de encuentro e intercambio intelectual. Durante este tiempo, los europeos también aprendieron acerca de la importancia de la calidad de los granos de café y cómo los diferentes métodos de tostado y molienda pueden afectar el sabor final de la bebida. Hoy en día existen 2 tipos principales de café, el café arábico y el café robusta. El café arábico es considerado de mayor calidad y tiene un sabor más suave y aromático. Se cultiva en regiones de gran altitud, como Colombia, Etiopía, Brasil y Costa Rica. Por otro lado, el café robusto tiende a ser más amargo y con un mayor contenido de cafeína. Se cultiva en áreas de menor altitud, como Vietnam, Brasil e Indonesia. Los diferentes países productores de café varían en términos de climas, suelos y altitudes, lo que influye en el sabor y la calidad de los granos de café. Por ejemplo, Colombia es conocido por su café suave y equilibrado debido a sus altas montañas y microclimas diversos. En Brasil, el mayor productor de café del mundo, se produce una amplia variedad de café, desde el dulce y suave hasta el rico y con cuerpo. Mientras tanto, en Etiopía, el lugar de origen del café, se pueden encontrar una gran variedad de sabores y aromas, desde notas frutales y florales hasta especias exóticas. Cada país tiene sus propias tradiciones y técnicas de cultivo, cosecha y procesamiento del café. Algunos países, como Colombia y Costa Rica, enfatizan en el cultivo sostenible y la producción de café de comercio justo, mientras que otros, como Vietnam, utilizan métodos de producción en masa para satisfacer la creciente demanda mundial. El mayor productor de café del mundo es Brasil, con una producción anual de 3.019.051 toneladas. Vietnam ocupa el segundo lugar con una producción anual de 1.460.800 toneladas y México se encuentra en el puesto 11 con una producción anual de 151.714 toneladas. Según las estimaciones del estatista Consumer Market Outlook, el país que lidera la lista de naciones con mayor consumo de café son los Países Bajos. Allí se toman 8.3 kilos por persona cada año. A continuación, se ubican 2 países nórdicos, que son Suecia y Noruega. Aunque muchos toman esta maravillosa bebida, pocos conocen los beneficios que proporciona el café para la salud. Aquí hay algunos de ellos. El café es rico en antioxidantes, lo que ayuda a combatir el envejecimiento prematuro. La cafeína en el café puede ayudar a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. El café también puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades hepáticas. El café puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El café puede mejorar el estado de alerta, la memoria de corto plazo, la coordinación y la capacidad de concentración. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Alrededor del café existen mitos y leyendas en todo el mundo. Aquí hay algunos de los más sorprendentes. El baúl de café especial. En Etiopía, se cuenta la leyenda de un baúl de café especial que pertenecía a un anciano. Se decía que contenía granos de café mágicos que podían cumplir deseos si se tostaban y molían con cuidado. El café y las 40 tazas. Existe un mito popular que afirma que una persona puede beber hasta 40 tazas de café al día sin sufrir daños. Sin embargo, la realidad es que consumir cantidades excesivas de cafeína puede tener efectos negativos en la salud.
El café de medianoche. Según la leyenda, beber café después de la medianoche te condenará a pasar el resto de la noche en vela. Aunque esto es una creencia popular, la cafeína afecta a cada persona de manera diferente y no necesariamente impide el sueño. Las hadas del café irlandés. La leyenda irlandesa cuenta que las hadas disfrutan del café irlandés y, a veces, se les puede ver visitando bares en busca de una taza de esta bebida. Se dice que traen buena suerte a aquellos que las comparten. El café y la creación del mundo. En la mitología islámica, se cuenta que Alá creó el café para ayudar a la humanidad a mantenerse despierta durante las largas noches de oración. Esto llevó a la creencia de que el café es un regalo divino. Hemos llegado al final del video sobre datos y curiosidades del café, una bebida fascinante que ha cautivado a las personas en todo el mundo durante muchos siglos. Así que la próxima vez que disfrutes de una taza de café, recuerda todo el viaje que ha hecho desde el arbusto hasta tu taza. Espero que hayas disfrutado de este video sobre el café. Si te gustó, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y compartir el video con tus amigos. Gracias por ver.